Muy buenas noches, queridos hermanos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer, un privilegio poder estar con ustedes esta noche. Especialmente saludando a todos los hermanos de acá de la iglesia, amigos de Quesaltepeque. Esta es la transmisión en la que nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy es jueves y estamos haciendo esta transmisión. Es lo que corresponde al estudio doctrinal de los jueves, como tradicionalmente en la iglesia, amigos, se acostumbra. Hoy estamos de esta manera virtual porque aún no ha sido posible el que se abra el templo para reunirnos y tener el estudio presencialmente. Pero damos gracias a Dios porque una de las ventajas de esta manera de compartir la palabra de Dios es que no solamente los hermanos de la iglesia que se conecten pueden estar con nosotros en el estudio bíblico, sino también muchas otras personas. Así que pues saludamos a todos aquellos hermanos y amigos que en cualquier lugar aquí en Quesaltepeque o en Chiquimula, en Zacapa, en Gualán, en Izabal, en la capital, en cualquier parte del país, a través de la página de la Iglesia Amigos de Quesaltepeque, pueden conectarse y también aprender. Y además, por supuesto, podemos también estar conectados con hermanos que hay en Estados Unidos, en Bolivia, por ejemplo, que siempre los hermanos de Bolivia se conectan con nosotros, en Canadá, en Italia incluso. Hay un familiar, una prima mía en Italia que a veces se conecta con los estudios, así que podemos alcanzar a muchísimas personas alrededor del mundo. En Camboya, por ejemplo, también, siempre los hermanos allá, los misioneros, se conectan con nosotros. El hermano Randolfo Rodríguez y familia, hermano Nicolás Agustín y su esposa, hermana Belinda Landaverde. Así que podemos llegar a cualquier parte del mundo a través de esta herramienta que el Señor ha puesto en nuestras manos. De manera que podemos dar gracias a Dios por eso. Hoy vamos a seguir el estudio doctrinal que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. En estudios anteriores ya dimos un vistazo a el nacimiento de Jesús. Hablamos de ese punto, cómo el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Vimos todo lo que tiene que ver con su nacimiento virginal. Vimos también las otras cosas que en la niñez de Jesús se dieron, como la circuncisión, su bautismo, ya estando como un hombre, ¿verdad?, adulto. Pasamos por la tentación de Jesús en el desierto por Satanás, y ahora en ese estudio pues vamos a dar un vistazo. No podemos hacerlo bien detenidamente porque no nos alcanzaría el tiempo, pero vamos a dar un vistazo al ministerio público de Jesús. Recordemos que el Señor Jesucristo, después de su bautismo a los 30 años, inicia el ministerio público, el ministerio de predicar el evangelio que él mismo trajo a la humanidad. Él inicia a los 30 años, de ahí en adelante el Señor Jesucristo empieza a recorrer, como la palabra del Señor nos dice, calles, aldeas, ciudades, pueblos, por todos lados el Señor Jesucristo anduvo predicando el evangelio del reino, diciendo, como dice la palabra del Señor, que él predicaba: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ese podría ser una de las cápsulas importantes en el ministerio de Jesús. Siempre se caracterizó por estar predicando el arrepentimiento. Entonces vamos hoy a ver, el ministerio de Jesús está desarrollado en los 4 evangelios que nosotros conocemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 a los que se les llama evangelistas escriben cada uno la historia de Jesús.
y en la historia de Jesús entonces encontramos cómo el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio en medio del mundo en el que Él se movió allá en Jerusalén. Vamos a tomar de base entonces en esta noche para el estudio de hoy un pasaje del Evangelio de Lucas. Recordemos que en el estudio anterior estuvimos viendo Lucas capítulo 4, del 1 al 13, que corresponde a la tentación de Jesús. Hoy, entonces, vamos a leer siempre en el capítulo 4, pero nos vamos a ir hasta el versículo 31. Lucas 4, 31 es el pasaje al que vamos a leer en este momento. Si tiene su Biblia ahí en casa, le invito a abrir su Biblia. Le invito a, si usted está usando el teléfono, pues use su teléfono, busque ahí en su teléfono la Biblia y vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 31 al 37. Y si ya tiene su Biblia, pues sígame en la lectura. Lucas 4:31 dice de la siguiente manera: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar y nos vamos a poner en sus manos para que Él nos guíe en este estudio, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu gran amor y tu gran misericordia. Te damos gracias porque tu palabra, siempre que la leemos y la estudiamos, es de mucha bendición, de mucha edificación. Y en esta noche oramos para que tu palabra sea eso, Señor, para cada uno de los que están ahí en casa, acompañándonos, que tu palabra pueda servir de bendición, de edificación a cada uno de los hermanos y hermanas que puedan estar con nosotros en este tiempo. Así que te pido ayuda, dirección, te pido, Señor, que tu Espíritu sea el que me guíe y nos enseñe a todos, a mí y a los hermanos. Que tú seas el que nos enseñes a través de tu Espíritu Santo. En tus manos, pues, nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Bueno, en el pasaje al que he dado lectura, ya encontramos entonces a Jesús desarrollando, como decía, su ministerio público. Y en el pasaje leído, específicamente Jesús, como ya lo leímos, está liberando a un hombre endemoniado y lo está sanando de esa situación en la que vivía este hombre. A causa de eso, los que estaban ahí presentes y vieron lo que Jesús había hecho, se nos dice en el versículo 32 que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Se admiraban de su doctrina. Y más adelante dicen ellos acerca de Jesús: ¿qué palabra es esta que con autoridad manda a los demonios y le obedecen? De manera que podemos decir, amados hermanos, que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue un ministerio maravilloso, extraordinario, un ministerio en el que todas las personas que
se encontraron con Él, que lo conocieron, que obedecieron su palabra, fueron transformados, comenzaron de nuevo la vida realmente. Y podríamos entonces calificar el ministerio del Señor, así hablando generalmente, como un ministerio, hermanos, extraordinario. No ha habido otro y no habrá otro como Jesucristo, porque como ya hemos visto, Él es el Hijo de Dios. Y por ser el Hijo de Dios, Él es extraordinario, es maravilloso, es impresionante. Cada vez que nosotros vamos a la Biblia y leemos de Cristo, leemos esa palabra que es Cristo, nosotros recibimos bendición, ¿no es cierto? Nosotros jamás, nunca dejamos de sorprendernos, dejamos de ser bendecidos cuando vamos a la Biblia y leemos su historia. Y eso es algo sobrenatural. Usted puede ir a un libro, cualquier libro, un libro de cierta persona de esta tierra, y lea su historia, y le encanta. Pero luego de leerlo, ya no lo lee otra vez. Si le encantó, lo puede hacer que lo lea unas 2 o 3 veces, pero ya no lo va a leer más. Ya lo leyó, se terminó la emoción de la lectura y lo deja por ahí. De vez en cuando recordará la historia de ese personaje que usted leyó, pero lo dejó olvidado, ¿no es cierto? Pero usted se da cuenta cómo cuando leemos la vida de Cristo, cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cuántas veces lo hemos leído los que somos cristianos? Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces he leído los evangelios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo es viva, es real. Leer la Biblia y leer la vida de Cristo es estar en comunión con Él. Es una relación viva. Por eso es que la leemos y volvemos a leerla y volvemos a leerla. Y cuando nos reunimos el domingo o el martes o el jueves o el sábado o si todos los días, no nos cansamos de hablar de Cristo. Las personas que no conocen al Señor, a veces, algunas de ellas, pues nos critican y nos dicen, ¿por qué hablan tanto y por qué no se cansan? ¿Qué hablan tanto todos los días? Es que es increíble. Ustedes y yo que ya experimentamos a Cristo en nuestro corazón, podemos decir eso. Es impresionante, ¿verdad? Es maravilloso. Nunca dejamos de recibir bendición cuando leemos a Cristo, cuando leemos esta palabra, la Biblia, que trata de Cristo. Porque Jesús vive. O sea, Él no es un personaje de la historia, nada más, que quedó registrada la historia y la leemos como cualquier otro libro. No, Él es vivo, Él está vivo, Él vive y lo experimentamos diariamente. Y cuando vamos a su palabra recibimos por eso bendición, 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 porque Él no está muerto, Él está vivo y Él vive en nuestros corazones. Así que su vida y su ministerio fue y es extraordinario, su vida maravillosa, sobrenatural, que sigue impactando vidas hasta el día de hoy, el ministerio del Señor. Ahora, en esta noche vamos a ver, así a largos rasgos, porque como dije, no nos alcanza una hora para decir tantas cosas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a ver, por ejemplo, algunas cosas. En el ministerio de Jesucristo, y cuando leemos la Biblia, los evangelios y las cartas de Pablo y de los apóstoles que escribieron sus cartas, nos vamos a dar cuenta que Jesús es mostrado como un maestro único, el maestro de maestros. Él desarrolló un ministerio de enseñanza cuando estuvo aquí en la tierra. Él fue un maestro para sus discípulos, para los 12 que él escogió, y fue un maestro para las multitudes que se reunían para escucharlo, y fue un maestro para incluso hasta sus enemigos que llegaban allí a ver cómo lo cachaban, digamos, como decimos nosotros, ¿verdad? En algún error. Fue un maestro para ellos. Es un maestro hoy para tantos miles de personas alrededor del mundo. Todos los teólogos que existen, todos los cristianos que existimos, estamos siempre estudiando la vida de Cristo, porque en Cristo tenemos al maestro de los maestros. Él es impresionante. Mire, por ejemplo, si usted y yo vamos por ejemplo, a Mateo,
a Marcos, capítulo 1 y versículo 22. Vamos a leer ese versículo y usted se va a dar cuenta de lo que ahí se nos dice. Si usted puede ir a su Biblia o a su teléfono, le digo de nuevo, y buscar el versículo que le doy, en Marcos capítulo 1, versículo 22, usted se va a dar cuenta lo que ahí dice acerca de lo que la gente opinaba del Señor. Dice que en Marcos 1, 22, vaya conmigo y se va a dar cuenta lo que la gente decía acerca de Jesús. Marcos 1, 22, dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Eso lo dice Marcos 1, 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y es lo mismo que dice ahí en el pasaje que ya leímos en Marcos 4, en el 32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. O sea que Jesús enseñaba y se convirtió en el maestro de maestros. ¿Cuál era la cualidad de Jesús por la cual él sobresalía y sobresale entre todos los maestros que han existido o que existen o que existirán? La gran cualidad de Jesús como gran maestro es que aquí se nos dice que él les enseñaba con autoridad. Él tenía autoridad cuando enseñaba. De manera que cuando el Señor Jesucristo se paraba o se sentaba, porque lo hacía también sentado como estoy yo aquí, él hablaba y enseñaba su palabra. Él lo hacía con autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que él cuando hablaba impactaba, que él cuando hablaba transformaba a las personas que creían en él como el Hijo de Dios. Y por eso es que la gente se admiraba de su doctrina, porque su doctrina era con autoridad. Y Marcos dice: y no como los escribas, que los escribas eran maestros también. Pero ¿cuál era la gran diferencia? Que los escribas tenían conocimientos intelectuales acerca del Antiguo Testamento, y cuando enseñaban el Antiguo Testamento enseñaban los conocimientos, pero no tenían autoridad. ¿Por qué? Porque ellos nada más hablaban, pero no ponían en práctica lo que enseñaban, y eso les hacía perder autoridad. En cambio Jesucristo, él enseñaba, y enseñaba con autoridad, porque su vida también demostraba que él era un hombre que vivía lo que él enseñaba. Y eso es tan importante en nuestra vida, queridos hermanos, especialmente aquellos que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios, a los maestros de escuela dominical, a los maestros de niños, maestros de jóvenes, maestros de adultos, maestras de damas. Bueno, esta cualidad es también muy importante para nosotros. Nosotros también necesitamos tener autoridad cuando enseñamos. ¿Y cómo es que tenemos esa autoridad? Con nuestro testimonio. Nosotros tenemos que tener buen testimonio. Usted no puede ser un maestro de la Biblia con autoridad si usted no tiene buen testimonio. Usted no puede ser un predicador con autoridad si usted no tiene buen testimonio. Su testimonio es fundamental. Y lo que pasa es que cuando hemos venido a Cristo y hemos sido salvados por Cristo, pues se supone que hemos sido transformados por el Señor Jesucristo. Pero si no hemos sido transformados, nuestra vida sigue igual como antes y no impactamos. Entonces Jesús enseñaba con autoridad y nos enseña eso a nosotros también, que usted y yo tenemos que vivir de una manera diferente a los del mundo para que haya autoridad, para que haya solvencia en nosotros al enseñar. Pero veamos otras cosas en la vida de Cristo como maestro. Si ustedes recordarán, los escribas y los fariseos eran unos que siempre andaban tratando de provocar al Señor para que Cristo cayera en las redes de ellos, ¿no? Siempre le hacían preguntas, siempre le trataban de inventar algo para ver si de esa manera Jesús se enredaba, ¿no?, en las preguntas que le hacían. Y ustedes recordarán, como yo recuerdo, que nunca Jesús
se dejó atrapar por las trampas, digamos, que los escribas y los fariseos le tendían. Por ejemplo, vamos a leer este pasaje, dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle, oiga eso, cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, y le dicen maestro, porque era un maestro. Y le dice: sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo, dice, la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Mire qué interesante, porque los escribas y los fariseos mandan a sus discípulos y les dicen: miren, vayan y le tienden esta trampa. Le preguntan a ver qué dice él. ¿Es lícito dar tributo al César? ¿Sí o no? A ver, ellos tenían una trampa lista para Jesús. Porque si Jesús decía, supuestamente ellos pensaban, ¿verdad? Si Jesús dice que no, entonces lo podemos acusar de que él no obedece al César. Y si dice que sí, entonces lo vamos a acusar de que él está como un maestro espiritual, está con el imperio romano, está apoyando al imperio romano. Entonces dice: vamos a hacerlo caer en esta trampa. Y le envían a estos discípulos y le hacen la pregunta: dinos, tú eres un gran maestro. Lo están adulando. Tú eres un gran maestro. Tú no te fías de la gente porque conoces a la gente por dentro. Entonces dinos, ¿es lícito dar tributo a César? Y mire lo que dice el pasaje. Él les dijo: ¿por qué me tentáis? Conociendo la malicia de ellos, ¿por qué me tentáis? ¿Y qué ahora? Porque ellos tienen una respuesta y Jesús dice: aunque sé que me están provocando y me están tentando, les voy a dar una respuesta, pero no la que ellos esperaban. Nunca ellos se imaginaron que Jesús iba a decir: tráiganme una moneda. Y fue lo que les pidió, una moneda. Y pregunta: ¿de quién es esta inscripción y la imagen que tiene la moneda? Y ellos dicen: pues de César. Y aquí viene la respuesta sabia, la respuesta que los deja con la boca abierta, como decimos nosotros, y que los deja callados, sin poder decir nada. Y tienen que irse avergonzados, porque él dice: bueno, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Esa respuesta los deja pasmados. Y aquí vamos viendo cómo Jesús tiene una sabiduría, tiene una manera de no solamente de responder, sino de conocer los corazones de las personas. Y como gran maestro, como un maestro único, él dice, él da esta respuesta. Y el resultado es que él lo dejan, se van, pero se van maravillados, dice la Biblia. Otro pasaje, hablando acerca de Jesús como gran maestro. Juan 7, 45 al 46. Dice Juan 7, 45 al 46. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Miren la respuesta de los alguaciles. Aquí podemos nosotros imaginarnos el cuadro. Los escribas y fariseos dicen: bueno, vamos a atraparlo. Ya estamos decididos, vamos a meter a la cárcel por ser un hombre que nos está afectando en nuestra religión y en nuestra comodidad en la que vivimos. Y dicen a los alguaciles: vayan, lo arrestan y se lo traen. Los alguaciles entonces toman camino y van a buscar a Jesús para arrestarlo, para traerlo y llevarlo a la cárcel. Cuando ellos llegan donde está Jesús, seguramente Jesús estaba con una multitud, como siempre estaba, y les estaba enseñando su palabra.
Ellos cuando llegan y lo miran y lo escuchan, me parece a mí que se les olvida a qué habían llegado, porque se quedan escuchándolo y tan impresionados se quedan que a ellos se les olvida que los habían mandado los escribas y fariseos para que lo amarraran y lo llevaran a la cárcel. Y ellos se quedan escuchando. Ellos están escuchando. Y cuando Jesús termina de enseñar su palabra, todo el mundo dice amén. Y yo me imagino que los alguaciles también dicen amén. Y se van de regreso, impresionados, maravillados. No pueden hacerlo. No tienen valor de acercarse y de arrestarlo, porque el mensaje que Cristo les estaba enseñando seguramente tocó sus corazones, sus conciencias, fueron reprendidos por la palabra de Cristo, y ellos se regresan diciendo: ¡qué hombre! ¡Qué hombre! Y van así llegando a donde están los escribas y fariseos, y los escribas los ven venir, y ven que vienen sin Jesús. Y cuando los ven venir, que no viene Cristo con ellos, vienen y preguntan: ¿y por qué no lo habéis traído? ¿Acaso no los enviamos a eso? ¿Por qué no lo han traído? Y la respuesta de ellos es esta que ya leí, ¿verdad? Y ellos dicen como respuesta: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En mis palabras, digo yo, dicen: no, hombre, ¿cómo lo vamos a traer? Es que es increíble, es que es impresionante. Nunca, jamás hemos escuchado a un hombre hablar como habla ese Jesús. No pudimos traerlo. Es que no tuvimos el valor, no tuvimos la libertad. Seguramente dijeron: es que la gente que estaba ahí estaba tan impresionada que si nosotros hubiéramos tratado nada más de tomarlo de las manos, ellos nos hubieran matado a nosotros. Es que ese hombre tiene cautivada a la gente con las que se reúne. Ese era Cristo. Era un maestro sobrenatural, impresionante, de una autoridad tal que nadie podía engañarlo, nadie podía enredarlo, nadie podía provocarlo ni tentarlo. Él tenía una sabiduría, él tenía un conocimiento sobrenatural que sus enemigos tenían cada vez que quedarse callados, pasmados, maravillados, extasiados, cualquier palabra de esas que pueda usar. Porque Jesús, hermanos, hasta el día de hoy sigue siendo ese gran maestro, el maestro de maestros. En el mundo hay historias de grandes maestros como Confucio, como este señor Mahoma, como Hare Krishna y otros más. Grandes hombres de la historia que muchos en las escuelas o universidades hablan de ellos. Pero jamás en la historia ha existido un hombre como Jesús, porque Él sigue siendo ese gran maestro que enseña a nuestras vidas, que no solamente nos enseña, sino que nos cambia, nos transforma. Ese es nuestro gran Señor Jesucristo, el maestro de maestros. Y eso lo dejó ver Él en su ministerio. Ahora bien, vamos a un segundo punto del ministerio de Jesús. No solamente tenía autoridad para enseñar, pero en la palabra de Dios también encontramos que Él tenía autoridad para sanar. Esta es otra de las áreas donde Jesús mostró en su ministerio su poder y su autoridad. Él sanó a los enfermos, y tenemos en la palabra de Dios, por ejemplo, una lista que yo tengo acá para mencionar. Él sanó a los mudos. No tenemos todos los registros seguramente en la Biblia de cómo Jesús sanó a los mudos o a los ciegos. Tenemos de 1 o 2 o 3. Hubieron muchísimos seguramente, pero tenemos la historia de un ciego, de un mudo que habló. Usted puede imaginar la maravilla de la gente al ver a un mudo hablar, que había vivido toda la vida sin hablar. Él sanó a los mudos, Él hizo ver a los ciegos. Él, en la Biblia encontramos que levantó a los paralíticos que habían nacido paralíticos y que habían vivido toda la vida paralíticos, y con su palabra Él les levantaba y ellos andaban. Limpió a los leprosos. Cuando encontramos a Jesús sanando a los leprosos, eso nos impresiona, nos impacta, porque los leprosos eran personas despreciadas,
eran personas que la ley las calificaba como inmundas, que la ley decía que nadie se debía acercar a ellos, que la ley incluso decía que a un leproso había que apedrearlo para que se fuera cuando se iba acercando a la ciudad. Ellos tenían un lugar donde tenían que estar allá, aislados de todos, y eran maltratados, eran humillados cuando de repente un leproso aparecía por el pueblo. Jesús es diferente. Jesús se acerca a los leprosos, Jesús los toca. Era la ley, prohibía tocar a un leproso, pero Jesús toca a los leprosos y los sana, los deja limpios. La gente se enojaba, la gente lo criticaba, porque para ellos era una vergüenza, una humillación acercarse a un leproso. Pero Jesús, en su gran amor y en su gran misericordia, los tocaba, y cuando los tocaba, los sanaba. Sanó a leprosos, hizo caminar a los cojos, enderezó a los encorvados. En la Biblia tenemos la historia de una mujer encorvada toda la vida. Esta mujer había estado encorvada, tenía un espíritu de enfermedad que la tenía presa. Y el Señor Jesús, en la sinagoga, ese día la sanó, y era día de reposo. Los que estaban ahí se enojaron porque lo había sanado en día de reposo, y el Señor no tuvo temor, no le importó que estaban ahí los escribas y fariseos. Él sanó a esa mujer. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Acaso no ustedes sacan a un buey cuando cae en el hoyo, aunque sea día de reposo? ¿Acaso no había que sanar a esta mujer a la que Satanás la tenía atormentada por tantos años? Y él la sanó. Sanó a los encorvados, sanó a los parapléjicos. Seguramente habían personas que no se podían mover de canillas ni de brazos. Estaban sentados en el suelo, terriblemente angustiados. Cuando Jesús llegaba, los tocaba y los sanaba. Él sanó a los endemoniados. Aquí en el pasaje de base que tomamos, Él está liberando a un endemoniado. Tenemos la historia de 2 gadarenos a los que Jesús los liberó, ¿verdad? Los demonios obedecían a Cristo, salían de las personas y quedaban libres. Jesús sigue sanando hasta el día de hoy. Él es poderoso y Él tiene poder para sanar a los enfermos. Estamos viviendo en una época de pandemia en donde hay muchísimos enfermos y lamentablemente han estado muriendo algunos, otros están sanando, y hay testimonios de cómo el Señor los ha sanado. Y en este punto, entonces, llegamos a esa pregunta: ¿por qué Jesús nos sana a todos? Y también tenemos que aclarar que es falsa la enseñanza de que Jesús sana a todos y que todos pueden ser sanos, y que cuando oramos debemos de sanar a todos los que estén enfermos. En la Biblia encontramos, ya doctrinalmente hablando, que Jesús sana, pero a veces no sana. Por ejemplo, el apóstol Pablo estuvo enfermo, le pidió a Jesús que lo sanara y el Señor le dijo que no. Le dijo: no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, no siempre sana, pero creemos que Jesús sana. Cuando Él quiere, sana, y cuando no quiere, no sana, porque Él es soberano. Y Él, como soberano, Él hace como Él cree que es mejor para nosotros. Y alguien pudiera decir: ¿cómo va a ser bueno para nosotros que no nos sane Jesús? Yo le digo, fue bueno para Pablo que no lo sanara Jesús, porque como no lo sanó, Pablo glorificó a Cristo enfermo, porque estando enfermo, él no se detuvo, él siguió predicando enfermo, él siguió mostrando el poder de Dios, y el Señor se glorificó en un hombre enfermo. Y así hubieron otros hombres como Job, que estuvo muy enfermo. A él lo sanó, a Pablo no lo sanó. A Pedro lo libró de la muerte cuando estaba en la cárcel, pero a Juan el Bautista no lo libró de la muerte, lo mataron en la cárcel. Entonces Dios, en la persona de Cristo, hace las cosas como Él sabe que es mejor, y las cosas que para uno parece que no son buenas, Él sabe por qué las permite, y a la larga, al final, todo es bueno para nosotros, porque la Biblia enseña que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Entonces creemos en un Cristo, porque aquí en la palabra de Dios lo encontramos, que sana, que tiene poder para sanar y que nos ha sanado a nosotros muchas veces, ¿no es cierto?
Lo que pasa es que la gente se enfoca nada más en esos milagreros que por ahí andan haciendo milagros que son falsos, que son fantasía nada más. Porque el Señor Jesucristo está sanando todos los días a muchas personas alrededor del mundo. A mí me ha sanado muchas veces, seguramente a muchos de los que están conmigo los ha sanado el Señor. Y estamos teniendo testimonios de personas que están siendo sanas en lecho de enfermedad. Y otras que se han ido porque el Señor sabe por qué. Ya llegó el momento y el Señor los tomó para que se vayan con Él los que estaban en Cristo, y para que los que no se entregaron a Cristo, pues lamentablemente perdieran la oportunidad porque no quisieron entregarse a Cristo. Él es soberano y Él hace como Él quiere y nadie lo puede obligar. Yo no puedo declarar sanidad a una persona si el Señor Jesucristo no quiere. Yo no tengo la autoridad para sanar. El único que sana es Jesucristo. Yo solo puedo pedirle a Jesús que tenga misericordia. Le puedo suplicar a Jesús que tenga misericordia de un enfermo. Y le pido, yo quiero que esa persona sane, pero yo no puedo sanarlo. Y yo no puedo ordenarle al Señor tampoco que sane a fulano y a sutano. Yo no puedo decirle a Jesús que no le acepto a Él, que no sane a alguien. Porque yo no soy Dios. Yo soy un hombre pecador, perdonado por Cristo, pero un hombre corruptible, un hombre débil, impotente, inútil en mí mismo. Él es el único que puede hacerlo y lo hace cuando Él quiere, y cuando no lo quiere hacer no lo hace, y Él sabe por qué no lo hace, porque Él es sabio y Él es, pero a la par de que Él es soberano, que Él es sabio, también Él es bueno. Entonces nada de lo que pasa es malo. Él lo permite en los cristianos, en sus hijos, con algún propósito benéfico para nuestra vida. Y nosotros tenemos que estar contentos y alegres, no importa cuál sea la condición. Porque la Biblia enseña que estemos gozosos siempre, ¿verdad? Que le demos gracias a Dios en todo tiempo, por cualquier cosa, por todas las cosas que nos pasan. Entonces tenemos que ser agradecidos y saber que si nuestra vida está en las manos del Señor, Él tiene un plan para nosotros y Él sabe cómo lleva nuestra vida. Él guía, nosotros obedecemos, ¿verdad? Pero Él sana, sabemos que Él sana, hemos visto milagros del Señor, los seguimos viendo el día de hoy y seguiremos viéndolos en los que Él quiere hacer un milagro. Y oramos al Señor que Él tenga misericordia y que siga obrando milagros en aquellos que están necesitados del Señor. Y todos estamos necesitados. Yo estoy enfermo, yo tengo problemas de salud, pero estoy contento. Trato de cuidarme, trato de protegerme, trato de que mi cuerpo funcione bien, pero tengo molestias y pongo mi vida en las manos del Señor. Él sabe cómo me va a llevar hasta que me vaya de aquí de la tierra. Él sabe. Yo oro, yo le pido al Señor que me guarde, que me ayude, pero mi vida está en sus manos y yo de Él dependo. Y usted de Él debe depender. Cada uno de nosotros debemos depender de Cristo, estar en sus manos, decirle que Él haga su voluntad en nosotros, y la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Muy bien, esa es la parte del ministerio de Jesús. Él sanó y Él sigue sanando a los que Él quiere también. Número 3, en el ministerio de Jesús se ve con mucha claridad que Él también mostró en su ministerio el poder y la autoridad para reprender a los demonios. Ya lo toqué brevemente, pero aquí quiero decir algunas cosas más importantes. Jesús reprendía a los demonios. Eso significa que Jesús tiene todo poder. El diablo y los demonios no tienen todo poder. Jesús tiene toda la sabiduría, Él sabe todo. El diablo no lo sabe todo. Jesús es omnisciente, está en todas partes. El diablo y los demonios no son omniscientes, ellos no están en todas partes, ellos están limitados. El diablo está limitado al poder de Cristo, y por eso es que Él, en su ministerio terrenal, Él mostró ese poder y esa autoridad a los demonios y al diablo mismo. El diablo lo tentó en el capítulo 4, como vimos el jueves pasado, pero el Señor lo reprendió y lo echó de su lado, y el diablo se fue derrotado. Y en toda la vida de Cristo el diablo fue derrotado.
porque Cristo es todopoderoso y el diablo no tiene poder como lo tiene Jesús. Todo lo que el diablo hace, lo hace porque Jesús se lo permite. En otras palabras, si el Señor no le da permiso, el diablo no puede hacer nada. Otra cosa importante en este punto es que Jesús reprendió a los demonios y liberó a los endemoniados, y algunos de ellos, como el endemoniado gadareno, que cuando Jesús lo liberó, se entregó a él y comenzó a dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Cuando una persona ya es cristiana y ha sido salva por Cristo, ya no puede ser endemoniada, ya no puede ser tomada por un demonio. Es una falsa enseñanza esa que usan algunos de liberar cristianos. Tristemente en algunas iglesias se reúnen y todas las noches que se reúnen liberan endemoniados. Los evangélicos están endemoniados. Qué terrible, qué vergüenza. Los cristianos tenemos a Cristo, y donde está Cristo no puede estar el demonio. Y usted me dirá, pero hermano, pero entonces ¿por qué hay endemoniados? Porque no tienen a Cristo. Están en la iglesia tal vez, pero no son cristianos. Un cristiano no puede ser poseído por los demonios, hermanos. Por eso es que no estamos de acuerdo y no practicamos esas cosas como otras iglesias. A veces a nosotros nos dicen que somos apagados, que no tenemos el espíritu, que estamos fríos y todo eso, porque no hacemos esas cosas. Esas cosas son falsas, son herejías y son prácticas demoníacas y no son de Cristo. El que se ponga a reprender demonios en cristianos. Y si es que se salen los demonios de los que están ahí en el templo cuando están en eso, es que no son cristianos. Porque un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Cristo nos libertó, y cuando Él nos libertó, el Espíritu de Dios vino a nuestros corazones. Y si el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, el diablo está afuera, no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, si usted anda mal con Dios, si usted anda por ahí en el mundo dándose sus vueltas y hace cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, y después se viene a la iglesia, usted es un mentiroso, es un farsante. Y de repente, tarde o temprano, le va a entrar por ahí un demonio si se puede andar involucrando en esas cosas del diablo. Pero un cristiano verdadero, que ha sido lavado en la sangre del Cordero, que ha sido santificado por el Espíritu Santo y vive para la gloria de Dios, no puede ser poseído por un demonio. Eso es falso y lo rechazamos porque no es de Cristo, no está en la Biblia enseñado eso. Al contrario, en la Biblia se nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Los espíritus demoníacos se le sujetaban, ellos le obedecían, no soportaban la presencia de Cristo. Él los mandaba callar y ellos se callaban, y de esa manera liberó a tantas personas. Los endemoniados gadarenos, a María Magdalena se dice en la Biblia que tenía 7 demonios, y el Señor la liberó, y desde entonces ella se convirtió en una seguidora de Cristo, que había sido perdonada y le sirvió con todo su corazón. Quiere decir que Jesús perdona a los endemoniados cuando ellos se entregan a Cristo. El Señor los libera y ellos se entregan a Cristo y pueden servir a Cristo. Ahora ya no son hijos de Satanás, sino que son hijos de Dios. Y en un hijo de Dios mora el Espíritu Santo. Lo recalco porque por ahí andan enseñando y andan haciendo esas cosas que no son de la Biblia, no son de Cristo y están fuera totalmente de la voluntad de Dios. Muy bien, ya se me está llegando el tiempo de la hora y vamos al cuarto punto en el ministerio de Jesús. En el ministerio de Jesús notamos algo muy importante, que Jesús tiene poder para resucitar a los muertos. Y ustedes recordarán, en la Biblia tenemos 3 episodios de muertos que resucitó Jesús. Y al nomás decir esto se acuerdan de Lázaro, ¿no es cierto? En el capítulo 11 del libro de Juan se nos narra la historia de Lázaro, un amigo íntimo de Jesús, que se enfermó y que se murió, y que Jesús al 4º día de estar muerto llegó, y allá en la tumba ya estaba enterrado de 4 días. Le mandó que saliera, él salió y volvió a la vida, porque Jesús resucita aún a los muertos cuando Él quiere hacerlo. Lázaro es un símbolo de la libertad espiritual, porque cuando Jesús lo vio que salió vendado de la tumba, le habían vendado, dijo: desátenlo y déjenlo ir. Y Lázaro comenzó a predicar
cómo Jesús lo había resucitado, y los escribas y fariseos lo querían matar porque estaba predicando de la resurrección que Cristo había hecho en él. Resucitó también a la hija de Jairo, ¿verdad? ¿Usted recuerda la historia de la niña, de la hija de Jairo, cómo él fue a su casa cuando la niña estaba muerta y la volvió a la vida? La hija de Jairo nos enseña que los que hemos resucitado con Cristo, ahora comemos y bebemos de Cristo, porque lo primero que hizo Jesús cuando la niña resucitó fue decir a los papás que le dieran de comer, y ella empezó a comer. Es un símbolo de cómo Jesús nos ha resucitado a una nueva vida en donde comemos y bebemos de Él todos los días. Y también tenemos la historia de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Ella iba en la calle, la procesión, ahí a enterrar al muerto, y Jesús tuvo misericordia de la hija, del hijo de la viuda de Naín, y lo levantó de los muertos. Y cuando salió de la caja, dice la Biblia que comenzó a hablar. Así que este es un símbolo de cómo cuando Jesús resucitó nuestra vida, espiritualmente hablando, ahora nadie debe detenernos para hablar de Cristo. Si usted es cristiano, ha resucitado con Cristo, hable de Cristo, testifique de Cristo, nunca se calle, siga hablando de Jesucristo, porque hemos encontrado en Él la vida y Él nos ha hecho de nuevo. Hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. En quinto lugar vamos a ver ahora que no solamente Él tenía poder y autoridad para resucitar a los muertos, Él también tuvo poder y autoridad para levantarse Él mismo de entre los muertos, ¿verdad? A Jesús nadie lo mató. Algunos hablan de ¿quién mató a Jesús? ¿Será que lo mataron los judíos o lo mataron los romanos? Y al pensar en todo eso dicen, no, lo mataron los judíos. No, lo mataron los romanos. Otros, no, lo mataron los dos, los judíos y los romanos, porque los judíos lo entregaron y los romanos lo mataron. A Jesús no lo mataron, Él se entregó. Mire lo que dice Juan capítulo 17 y 18. Si tiene su Biblia, ábrala a Juan 10, 17 y 18. Juan capítulo 10, 17 y 18. Mire lo que dice Jesús acerca de la muerte suya. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y oiga eso, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me la quita. A Jesús no se la quitaron, no le quitaron la vida, ni los judíos ni los romanos. Él se entregó a la muerte, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y para hacerlo tenía que ir a la cruz y morir por nosotros. Él murió en la cruz como nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Él nos redimió en la cruz. Nos compró con su sangre al morir en la cruz. Y Jesús, al morir en la cruz, fue sepultado. Eso lo vamos a estudiar después en la vida de Cristo. Pero en este momento digo que Él fue sepultado, pero que al tercer día se levantó de entre los muertos. El diablo no lo pudo detener. Se encargó de poner una gran roca en la tumba, la selló con el sello romano y puso soldados en la tumba para que no se llevaran el cuerpo supuestamente, pero nada lo pudo detener. Él se levantó por el poder del Espíritu Santo y movió la piedra, salió de la tumba y se sentó a la diestra del Padre. Allá está. Un día vendrá por cada uno de nosotros. Él fue declarado Hijo de Dios, dice Romanos. Pero le quiero leer este pasaje en Filipenses 2, del 9 al 11. Si tiene su Biblia, búsquelo. Filipenses 2, del 9 al 11. Pablo está hablando aquí de la resurrección de Jesús. Y al hablar de la resurrección de Jesús en Filipenses 2, 9 al 11, Pablo dice de esta manera: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Me encanta este pasaje, Filipenses 2, 9 al 11, me encanta, porque es una declaración de Pablo.
de que Jesucristo resucitó y que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Cristo está sobre todo otro nombre. No se puede poner ningún otro nombre de una persona a la par del nombre de Cristo, porque Él está por encima de todo. Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esto me encanta, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Los ángeles en el cielo se doblegan ante Cristo. Los seres humanos en la tierra se doblegan ante Cristo. Y los que están debajo de la tierra también se doblegan delante de Cristo. Los demonios que están encarcelados se doblegan delante de Cristo. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Cristo venga, los que no se han doblegado se van a tener que doblegar delante de Él. Cuando Cristo venga, los que no lo han confesado lo van a tener que confesar, aunque ya va a ser tarde para ellos porque se irán al infierno. Pero antes de irse al infierno van a tener que doblegar sus rodillas y confesar: solo tú eres el Señor, llorando, por supuesto. Por eso es que hay que entregarle la vida a Cristo hoy, para que cuando Él venga nos gocemos con Él y no tengamos que ser echados al lago de fuego. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo resucitó de entre los muertos y Él está vivo. Él vive hoy. Él vive hoy. Y Él quiere vivir en tu corazón como vive en el mío. Entrégale tu corazón a Cristo y tendrás una vida completamente diferente. Serás completamente diferente, te transformará, te hará una nueva persona y serás una persona completamente feliz con Cristo en tu corazón. Dios exaltó a Cristo, el Padre exaltó al Señor, su Hijo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. A Él se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque Jesucristo es el Señor. Bendito sea su nombre. El próximo jueves seguiremos estudiando la deidad de nuestro Señor Jesús. Les invito para que el próximo jueves nos conectemos de nuevo para estudiar el tema de la deidad de Jesús, que eso lo que quiere decir es que Él es Dios. Jesús es Dios, es uno con el Padre. Eso lo vamos a estudiar el jueves que viene. Por hoy los dejo con esta bendición. Jesucristo es el Señor del cielo, de la tierra. Él vendrá un día y los que estemos listos nos iremos con Él. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves.